Imagina un mundo donde las potencias más grandes del planeta se preparan para la guerra, sin saber que están a punto de provocar el conflicto más devastador que la humanidad había visto hasta ese momento. Un asesinato, sí, pero también décadas de tensiones, ambiciones, miedos y rivalidades ocultas. Hoy te voy a contar el verdadero origen de la Primera Guerra Mundial, más allá del disparo que inició todo. Cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, casi siempre escuchamos lo mismo. Todo comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914. Y aunque es cierto, esa es solo la chispa, no el incendio. En este video vamos a viajar al siglo XIX para entender qué tensiones se fueron acumulando durante décadas, cómo las guerras y unificaciones cambiaron el mapa de Europa y por qué el control del territorio de los mares se volvió tan importante. Si te quedas hasta el final del video vas a entender por qué la guerra era casi inevitable, incluso antes de que nadie apretara el gatillo. Europa después de Napoleón, un continente inestable. Para entender el origen de la Primera Guerra Mundial, tenemos que retroceder hasta 1815, después de la derrota de Napoleón Bonaparte. Europa estaba agobiada por años de guerra, así que las grandes potencias se reunieron en el Congreso de Viena con un objetivo claro: restaurar el equilibrio, evitar nuevas revoluciones y mantener el poder en manos de las monarquías tradicionales. Durante un tiempo esto funcionó, pero debajo de esa aparente estabilidad algo estaba cambiando. Los pueblos comenzaron a preguntarse: ¿por qué no tenemos nuestro propio país? ¿Por qué otros deciden sobre nosotros? Aquí nace una fuerza clave: el nacionalismo. 2. El nacionalismo, orgullo, identidad y conflicto. El nacionalismo no era algo malo en sí. Era la idea de que las personas que compartían lenguas, cultura e historia debían formar su propio estado. Pero Europa, llena de imperios multiculturales, como el austrohúngaro, el otomano o el ruso, esto se convirtió en un problema enorme. Regiones enteras querían independizarse y las potencias temían perder territorio, influencia y poder. Este choque entre pueblos que querían ser libres e imperios que querían mantenerse unidos fue una bomba de tiempo. 3. Las guerras del siglo XIX. Ensayo general del conflicto. Durante el siglo XIX, Europa no estuvo en paz. Al contrario, fue un laberinto de guerras, alianzas y rivalidades. Cada conflicto dejaba heridas abiertas. Uno de los procesos más importantes fue la unificación de Italia. Italia no existía como país, estaba dividida en reinos y territorios controlados por potencias extranjeras, especialmente Austria. Tras varias guerras, Italia se unificó en 1861. Esto no solo cambió el mapa, sino que debilitó a Austria, una de las grandes potencias de Europa, pero el caso más decisivo fue otro. 4. La unificación alemana. El gran cambio de poder. Antes de 1871, Alemania no era un país unificado. Eran decenas de estados independientes, muchos bajo influencia de Austria. Pero bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, el Reino de Prusia, Alemania se unificó a través de 3 guerras clave. La más importante fue contra Francia en 1870. Francia fue derrotada de forma humillante, perdiendo territorios como Alsacia y Lorena, regiones ricas y estratégicas. Desde ese momento, Francia no olvidó ni perdonó. Aquí nace un sentimiento clave: el deseo de revancha. Alemania, recién unificada, se convirtió rápidamente en una potencia industrial y militar, y el equilibrio europeo empezó a romperse. Hasta ahora hemos visto cómo el siglo XIX dejó una Europa llena de tensiones acumuladas, resentimientos y cambios de poder, pero aún falta una pieza clave: la lucha por el territorio y los mares. 5.
imperios, colonias y control de los mares. A finales del siglo XIX, las potencias europeas competían por algo más que territorio en Europa. Colonias en África y Asia, rutas comerciales, control del océano. Tener colonias significaba riqueza, prestigio y poder. Aquí aparece una nueva rivalidad peligrosa: Alemania contra Reino Unido. 6. Alemania versus Reino Unido. La carrera naval. El Reino Unido era la mayor potencia naval del mundo. Su imperio dependía del control de los mares. Pero Alemania, ahora unificada y poderosa, decidió construir una gran flota naval. Para los británicos, esto fue una amenaza directa. No era solo una competencia militar, era una lucha por la supervivencia económica y política. Esto provocó una carrera armamentística, donde cada país construía más barcos, más armas y ejércitos más grandes. No para atacar, sino para no quedarse atrás. Pero cuando todos se arman, el riesgo de guerra aumenta. Si este video te está ayudando a entender la historia de una forma clara y diferente, te invito a suscribirte al canal. Aquí explicamos los grandes eventos históricos de manera sencilla, interesante y sin aburrir. Suscríbete, es gratis y ayudas muchísimo a que este contenido siga creciendo. 7. El sistema de alianzas. Amigos obligatorios. Para sentirse seguros, los países comenzaron a formar alianzas militares. La idea era simple: si me atacan, mis aliados me defienden. Pero esto creó un efecto dominó. Dos grandes bloques se formaron: la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. El problema era que un conflicto pequeño podía arrastrar a todos, y eso fue exactamente lo que ocurrió. 8. Los Balcanes, el polvorín de Europa. En el sureste de Europa, los Balcanes eran una región extremadamente inestable. El Imperio Otomano estaba en decadencia y muchos pueblos querían independizarse. Serbia soñaba con unir a todos los pueblos eslavos del sur. Austria-Hungría veía eso como una amenaza directa. Rusia apoyaba a Serbia, Alemania apoyaba a Austria-Hungría. Las tensiones eran constantes. La guerra parecía solo cuestión de tiempo. 9. El asesinato que encendió la mecha. En 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por un joven nacionalista serbio. Ese disparo no creó el conflicto, pero lo desató. Austria-Hungría culpó a Serbia, Rusia defendió a Serbia, Alemania apoyó a Austria, Francia y Reino Unido entraron en defensa de Rusia. En cuestión de días, Europa estaba en guerra. La Primera Guerra Mundial no comenzó por un solo asesinato. Fue el resultado de décadas de tensiones, guerras previas, nacionalismos, ambiciones territoriales y luchas por el control del mundo. El siglo XIX preparó el escenario. Las potencias jugaron con fuego y en 1914 ese fuego se descontroló. Entender su origen real no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino también reflexionar sobre el presente, porque la historia, cuando se ignora, tiende a repetirse. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la Primera Guerra Mundial era inevitable o piensas que todavía se pudo haber evitado? Esperamos que este video haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en los comentarios. Dale like a este video y compártelo con tus familiares y mejores amigos para que también sepan el origen de la Primera Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Esto es Historia Universal. Nos vemos en el próximo video.